Hola, ¿cómo están? Eh, estamos, vamos a predicar el verdadero evangelio, el evangelio que Dios le encomendó a Pablo, que es que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados. Pero bueno, antes de eso, voy a presentar acá que tengo al lado mío a mi papá, que se llama Esteban, que también un día entendió que comprendió que el verdadero evangelio es que un día entendió que por haber pecado su alma quedó condenada y necesitaba de un Salvador. Y creyó un día en el Evangelio, que creyó que Jesús cuando murió en la cruz murió por todos sus pecados y que así lo salvó. Y bueno, eh, ¿querés abordar algo breve, decir algo? Sí, hola, espero estén bien. Simplemente el- quiero decir que sí, yo desde muy joven fui seguidor de Jesús y lo que me hice parte de una comunidad cristiana, de una iglesia en aquel tiempo, estoy hablando hace más de 30 años, y, y bueno, lo que pude darme cuenta hace menos de un año es que yo me había convertido en un seguidor de Jesús, un fiel seguidor de Jesús, pero no era salvo, ¿no? Muy influenciado por lo que me había transmitido esta gente, ¿no? Eh, Obviamente, ahora entiendo que el verdadero evangelio es el que habla Corintios capítulo 15, que Jesús murió por mis pecados y por todos los pecados de toda la humanidad, conforme a como se lo dicen las Escrituras, pero fue resucitado al tercer día y con solamente creerlo de todo corazón, esto que dice Corintios 15, ya somos salvos. No hay que ni hacer ni dejar de hacer nada. Es una cuestión de fe desde lo más profundo de nuestras almas, ¿no? Creerlo de verdad. No creer que lo creímos, sino creerlo de verdad. Uno sabe cuando cree de verdad una cosa, ¿no? Y ahí me di cuenta que recién ahí había entrado en la salvación, porque el problema que yo había entendido mal, porque obviamente me lo habían enseñado mal en esa comunidad, basándose en la escritura de Santiago capítulo 2, que habla de fe y hechos, eh, yo había entendido, al igual que muchos, que la salvación dependía de la fe, de haber creído en Jesús, y al mismo tiempo de lo que uno hacía, ¿no? Guardar santidad, eh, dejar el pecado, lo cual es imposible, porque somos pecadores hasta el último momento que vamos a estar aquí en la tierra, en la condición humana, en el cuerpo humano. En fin, un montón de cosas que para poder entrar en la vida eterna yo creí mal que dependía de mis acciones, de lo que hacía o dejaba de hacer, lo cual es un grave error, porque Cristo, cuando murió en la cruz, dijo, ya está todo hecho, ya está todo consumado, según la versión de la Biblia que use cada uno, ¿no? Y ahí pude entender que lo que Santiago capítulo 2 está explicando es un mensaje bien claro a la comunidad cristiana de hace 2000 años, la iglesia cristiana de hace 2000 años, que ya era salva. Y ahí Santiago le está hablando a los hermanos en la fe ya salvados. Y menciona también en Santiago 2 el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, un ejemplo en la fe. Abraham, cuando Dios le pidió que ofrezca a su propio hijo en sacrificio, en un holocausto, Abraham ya era salvo. Abraham ya era salvo. Y hay que entender eso, que Abraham ya siendo salvo, para perfeccionar su fe, Abraham creyó una vez más a Dios y estuvo a punto de sacrificar a su propio hijo. Pero eso era para perfeccionar la fe. Abraham ya era salvo. Del mismo modo, si nosotros creemos en Jesús, no tenemos que ni hacer ni dejar de hacer nada. Si lo creemos de todo corazón, ya entramos en la vida eterna. Todo lo que hagamos después, imitando a Jesús y a los primeros apóstoles, como dice la Iglesia, como dice la Biblia, lo estamos haciendo por un sentido, en primer lugar, de gratitud y en segundo lugar, un sentido de
obediencia para ser más perfectos como nuestro Maestro, que fue el único ser humano perfecto. Básicamente es eso, o sea, la obediencia puede venir después de haber entrado en la vida eterna. O sea, la doctrina, la doctrina es para los que ya están, los que ya son salvos, no, no es para la gente que no es salva. En la mayor parte de las iglesias se predica, le predican doctrina a la gente que no es salva. O sea, y no sirve para nada. O sea, hay que predicar el verdadero evangelio, que es el evangelio que, como decía antes, que Dios le encomendó a Pablo. Que es que, lo voy a leer, mira. Porque primeramente, Primera de Corintios 15, del versículo 3 en adelante, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pablo, y después a las 12. Pero la doctrina es para la gente que ya entró en el reposo, que ya entró por la puerta estrecha, que es Jesucristo. No es para la gente que no es salva. Y en la mayor parte de las iglesias se predica eso, que le predican doctrina en vez de predicarle el evangelio. Bueno, nada más que eso. ¿Cómo se llama? Sí, claramente acá, bueno, Ezequiel, mi hijo, acaba de explicarlo claramente. La enseñanza doctrinal es una vez después de haber entrado en la vida eterna, de haber entrado por las puertas estrechas, como dijo Jesús, habiendo creído de todo corazón que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, sustituyéndonos, es decir, cada uno de nosotros tendría que haber muerto en la cruz. Pero Jesús murió en la cruz, entregó su vida, entregó su alma para pagar la condena penal de nosotros, que somos pecadores, aunque Él no era pecador, y de esa manera nos evitó a nosotros el desamparo eterno, es decir, la muerte eterna, que es el desamparo eterno de Dios. O sea, en realidad el cuerpo muere y es sepultado cuando morimos, ¿no? Como todo ser humano que muere. La muerte es una cosa de todos los días muere gente. Pero el alma no muere, el alma es lo que va a vivir eternamente, bajo la protección y el amparo de Dios en el paraíso o bajo el desamparo de Dios, que es en el infierno, para después pasar al Hades, al fuego eterno, ¿no? Después del juicio de Dios. Pero bueno, no quiero entrar en eso porque ese es otro tema muy amplio, el tema del juicio de Dios, ¿no? Pero el punto principal es poder entender que solamente hay que creer con fe verdadera, no creer que creímos, creer de verdad, creer en lo más profundo del alma que Jesús ya pagó por nuestros pecados. Y la única forma de entrar en la vida eterna es creer de todo corazón que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. ¿Querés agregar algo más vos? Simplemente no, un versículo nomás, que está en Primera de Pedro 2:24, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea Jesús, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero lo importante de este versículo es quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesucristo murió por los pecados de toda la humanidad. En Jesucristo fueron cargados los pecados de toda la humanidad, que toda la humanidad cometió, cometerá y va a cometer hasta el día que se muera. Y lo que hace el ser humano cuando peca es que va acumulando sentencias. Va acumulando sentencias. Pero no. Por más cosas que haga en este mundo, si no cree en el Evangelio, como dice acá la palabra, no va a poder entrar en el reposo que es Jesucristo. Tal cual, tal cual. Del mismo modo, cuando una persona cree con fe en el Evangelio y entra en la vida eterna, ya no tiene importancia lo que haga o lo que no haga. Es decir, ya la vida eterna ya la tiene. Lo que perjudica las acciones de una persona ya salva es que al no seguir la sabiduría de Cristo, al no imitar a Cristo, se le producen a esa persona muchos daños terrenales, pérdidas terrenales. No va a perder la vida eterna. Otra cosa que a mí me enseñaron mal era que la vida eterna se perdía. Es decir, me habían enseñado que Dios te podía borrar
una vez que entraste en la salvación, del libro de la vida. Otro error. Dios nos borra del libro de la vida cuando nos morimos y no creímos en el Evangelio. Ahí somos borrados. Por ahora estamos todos anotados. ¿No? Nunca fuimos inscritos. O sea, sí, cuando cometemos nuestro primer pecado, en realidad cuando cometemos nuestro primer pecado, pasado seguramente a partir del estado de niñez, cometemos nuestro primer pecado, nuestra alma muere. Pero en realidad el libro, nuestro nombre, está escrito en el libro de la vida de que nacemos. Pero lo que pasa es que cuando pecamos, nuestro nombre es borrado del libro de la vida y la única forma de que vuelva a ser inscripto es creyendo en el Evangelio. Claro, perdón, sí, me había equivocado. Es decir, que, bueno, en definitiva es lo mismo que acabamos de decir, la vida eterna no se pierde una vez adquirida, ¿no? Dios nos vuelve a inscribir en el libro y nos sella con su Espíritu Santo, conforme a lo que dijo Pablo en el libro de los Efesios, otra promesa de Dios ineludible, que solamente los salvados tienen el Espíritu Santo, y quedamos como sello de su propiedad. Y ese Espíritu Santo es el que nos guía, nos da sabiduría, entendimiento, nos lleva a anunciar el mensaje del Evangelio, nos conduce, nos crea esa necesidad interior de hablar del Evangelio para procurar que otro pueda entrar en la vida eterna, ¿no? Del mismo modo que entró cada uno de nosotros cuando creímos con fe. Pero, en definitiva, no cambia para nada lo que uno haga una vez que ya es salvado. Uno puede sufrir grandes pérdidas materiales, problemas de salud, una vez que ya entró en la vida eterna por fe, ¿no? Pero no va a perder la vida eterna. Los daños son solamente terrenales. Hasta incluso uno, por no seguir a Cristo, puede morir antes de tiempo e ir al cielo antes de tiempo, pero no perder nunca la salvación, como se enseñan en muchas comunidades cristianas, ¿no? Que la salvación se pierde porque uno peca o porque uno deja de guardar santidad o porque uno no asiste a la iglesia o porque uno no predica el Evangelio. No. Ya la salvación fue consumada por Cristo en la cruz. Dios no es mezquino, Dios no quita lo que da. Una vez que Dios da algo, lo da desinteresadamente. En este caso, lo más importante de la condición humana, que es la vida eterna, Dios lo da cuando tenemos fe en el verdadero Evangelio, o sea, en la crucifixión de Jesús hace 2000 años, ¿no? Con eso ya entramos en la vida eterna y Dios no lo quita nunca más. Pequemos, no pequemos, vamos a pecar hasta el último día, inevitablemente, porque somos pecadores, ¿no? Por naturaleza. Pero no importa si pecamos más o pecamos menos, poco o mucho pecamos todos. O sea que no depende nuestra salvación, una vez que creímos con fe en el Evangelio, de lo que hacemos o dejemos de hacer. Eso tiene que quedar bien claro. Por eso Cristo dijo, consumado es. Ya todo está hecho, en otra versión de la Biblia. Ya todo está hecho, no hay que hacer más nada, hay que creerlo, nada más. Así de simple. Arrepentidos si creen en el Evangelio. Por eso, claro, hay arrepentidos si creen en el Evangelio. Fue lo que Cristo hizo apenas empezó a predicar en los lagos de Galilea. Decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Otra versión dice, vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca. Es la Dios hablado y la que yo más uso, ¿no? A mí me queda más claro con esa versión. Pero vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca. O sea, cambien su manera de pensar, arrepentirse, cambien su manera de pensar. Y al cambiar su manera de pensar, crean con fe en el Evangelio y entran en la vida eterna. Después, obviamente, va a cambiar la manera de vivir, si es la decisión de cada uno, o de seguir a Cristo, ¿no? Cambiar la manera de vivir según la sabiduría de Jesús. Pero la vida eterna ya está con solo creer, sin hacer ni dejar de hacer nada. Sí, es así. Simplemente con creer ya tenemos la vida eterna. Después viene lo demás, lo de guardar su santidad, no dejar de pecar, obviamente, que no hay que pecar, porque eso lo que hace es nos causa daño físico, pérdidas terrenales. Obviamente que hay que tratar de no pecar,
pero vamos a pecar hasta el día que nos moramos, esa es la verdad. Porque como decía Pablo, ¿no? En los Romanos, ¿cómo es la que decían? El capítulo 7. Bueno, el capítulo, sí, perdón, acá hay otra aclaración muy importante que hay que hacer, ¿no? Romanos capítulo 7, ahí Pablo habla de su condición como pecador, ¿no? No lo vamos a leer todo porque es un poco largo, pero hay una parte del capítulo 7 de Romanos donde Pablo, él reconoce su condición de pecador y reconoce que la ley es buena, la ley antigua, la ley de Moisés, ¿no? Los mandamientos y todo lo que habla el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, que habla de las leyes que Dios creó para el pueblo antiguo, ¿no? Para antes de Cristo, para que el pueblo se manejara con eso. Reconoce Pablo, siendo pecador, que la ley le sirvió, aunque es buena, le sirvió para darse cuenta de que él era pecador. Para eso nos sirve la ley, para darnos cuenta que somos pecadores. Porque por más esfuerzo que hagamos, es imposible ajustarnos a la ley 100%, todo el tiempo. La ley fue para el conocimiento del pecado. La ley fue para conocimiento del pecado. Y ahí Pablo cierra ese párrafo diciendo que no hago lo bueno que quiero hacer, sino que hago lo malo que no quiero hacer. Con esto reconozco que la ley es buena, pero no puedo hacer lo bueno que quiero hacer, dice Pablo. Obviamente, ahí él reconoce que su naturaleza, al igual que todos nosotros, es pecadora. O sea, no hago lo bueno que quiero hacer, sino que hago lo malo que no quiero hacer. Y termina Pablo diciendo, ¿quién me va a librar del poder de la muerte que está en mí? Solamente Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿qué nos libra de la muerte eterna? Creer en el Evangelio con fe. Todo el Nuevo Testamento todo habla de lo mismo, de la fe y de ser liberados de la muerte eterna, creyendo en el único y verdadero Evangelio, y no en un Evangelio diferente, que también Pablo menciona en las cartas, cuando los hermanos del primer siglo empezaron a ser engañados por los falsos profetas o falsos hermanos, que venían a enseñar un evangelio diferente para desviar ya hace 2000 años de la verdad, del único evangelio verdadero, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Hay un solo evangelio y es el que anunció Jesús y el que le encargó a nuestro hermano Pablo hace 2000 años para que lo difunda y lo predique, ¿no? Es así de simple, no hay otra cosa. No sé si vos, Ezequiel, querés agregar algo más. La conclusión es que el ser humano tiene que entender que una vez que peca, que comete un pecado, su alma muere, porque en Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y cuando pecamos, nuestra alma muere. Y el ser humano tiene que entender que cuando peca, su alma muere, que tienen que entender que va rumbo al infierno. Va rumbo al infierno, porque su alma está muerta. Y lo único que tiene que hacer el ser humano es creer el Evangelio. Creer que Jesús murió por todos sus pecados en la cruz del Calvario. Eso es lo único que tiene que hacer el ser humano. No, pero la mayor parte de los seres humanos no creen. Que creen que cuando mueran, capaz no va a suceder nada. Creen que por ser buenas personas van a ir al cielo. Y realmente los seres humanos no somos buenos. O sea, cuando el pecado entró por Adán y Eva, a partir de ese momento el ser humano dejó de ser bueno. El ser humano es pecador y por lo tanto no lo hace bueno, lo hace malo. ¿Entendés? Y lo único que tiene que hacer el ser humano es creer el Evangelio, creer que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió por todos los pecados. Por todos los pecados de todos. Ya Jesús pagó una deuda que yo nunca hubiese podido pagar. Pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Eso es lo que tiene que hacer el ser humano, creer con fe en el Evangelio. Y nada más que eso. No sé si querés contar algo más. Sí, voy a agregar algo más y ya vamos cerrando. Sí, así de simple, ¿no? No confundirse, hay mucha diversidad, ha sido muy adulterado el mensaje original del Evangelio. Es más, algunas partes de la Biblia han sido tocadas o adulteradas por algunos círculos religiosos
que vienen hablando supuestamente de parte de Dios para confundir y desviar a la gente para que no pueda entrar en la vida eterna. Por eso recomendamos ayudarse con el Nuevo Testamento interlineal. Yo lo recomiendo siempre a mis amigos, a los que siguen a Cristo, ayudarse con el Nuevo Testamento interlineal griego de Francisco La Cueva, ¿no? No se consigue acá en la Argentina en formato físico, pero sí se puede descargar gratuitamente en PDF de internet. Cuando hay alguna parte que les incita alguna duda, compárenlo con el interlineal, que está traducido de forma directa del original griego, y ahí no hay errores, Este hombre, este hermano, Francisco La Cueva, un hermano ya mayor, ha hecho ese trabajo, ha tenido acceso en un momento determinado de su vida a los originales, que los tenía, los tiene todavía, supongo, el sacerdocio católico, los tiene guardado, y en un momento este hombre, que era parte del sacerdocio católico, tuvo acceso a los originales y los tradujo, y después fue doblado a los idiomas, ¿no? Pero bueno, ayúdense con el Nuevo Testamento interlineal griego de La Cueva cuando tienen dudas de la versión que están leyendo, porque ahí está bien claro cómo fue el original. El Nuevo Testamento, los evangelios originales y las cartas, ¿no? Está todo ahí, traducido fielmente del original. Bueno, creo que eso sería todo por hoy, amigos. Espero que les haya servido este informe y que busquen de todo corazón a Jesús, si aún no lo han hecho, para poder entrar en la vida eterna. Eso es todo. Los saludamos atentamente. Gracias. Nos vemos en el próximo informe.